Saludos amigos, bienvenidos. Bueno, vamos a ir avanzando con los temas que teníamos contemplados para el día de hoy. El día de hoy vamos a hablar de filtración. Y bueno, aquí una aclaración porque lógicamente cuando hablamos de filtración y los diferentes tipos de filtración, necesariamente vamos a tener que ir utilizando algunos materiales filtrantes. Pero no voy a ahondar en ellos, no voy a profundizar en ellos porque quiero dedicar tal vez uno o dos videos de estos cortos para hablar específicamente de lo que son los materiales filtrantes. Entonces, de forma general, en este momento voy a abordar el tema de filtración mecánica. Amigos, el tema de filtración mecánica no es más que un proceso de tamizaje, un proceso a través del cual el agua recircula por el filtro y las basuras o los residuos más grandes o más gruesos se van quedando retenidos en los diferentes materiales filtrantes que utilizamos o que tenemos ubicados en el filtro. Normalmente un proceso de tamizaje pues se da cuando tenemos un tipo de malla, lo ponemos sobre alguna superficie y pues a través de él vertimos un líquido con alguna impureza. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Es que las impurezas más grandes se van a quedar en las mallas más grandes y a medida de que el agua va bajando pues va pasando por tamices más pequeños y finalmente ya el agua que va a llegar a la parte más baja va a ser el agua más limpia porque en los diferentes niveles se habrá ido ya quedando cada una de las impurezas. Entonces, en este sentido, cuando hablamos de filtración mecánica no es más que eso. Es un proceso a través del cual el agua recircula y a través del filtro pasa el agua y va dejando en cada una de estas etapas, va dejando las impurezas. Lógicamente las etapas más gruesas en la parte superior van a hacer que las impurezas más grandes se vayan reteniendo a medida que el agua va bajando y cuando ya llega pues al recipiente más bajo, por decirlo así, ya llegará el agua completamente limpia. Vamos a hacer un pequeño ejemplo. En este momento tengo un envase acá vacío. Bueno, acá tenemos algunos tipos de esponjas que utilizamos. Como les digo, no voy a ahondar en el tema de materiales filtrantes porque voy a destinar un video específico para eso. Pero bueno, aquí tengo dos tipos de esponja, uno un poquito más grueso, otro un poquito más fino. Y este específicamente es el que he utilizado hasta el momento para hacer este pequeño contenedor. Y con la ayuda de este embudo voy a utilizarlo para que realicemos un proceso de filtración mecánica en este momento. ¿Sí? Entonces miren, yo voy a utilizarlo ahí, voy a sujetarlo ahí. Voy a coger este poco de agua que está sucia, en realidad era un experimento de mi hija para hacer un tema de sedimentación, pero bueno, aquí tenemos agua con arena, con fragmentos de madera y que me vienen bien para hacer este experimento, ¿no? Entonces, con cuidado voy a tratar de no regar mucha agua fuera de la mesa, pero la idea es esta, ¿no? Que esto es lo que va a pasar en el filtro. Van a caer una cantidad importante de residuos sólidos gruesos. Bueno, voy a poner un poquito nada más. Y el material filtrante se va a encargar de ir reteniendo las impurezas. Entonces, en este momento el agua que ha pasado acá es un agua que, si bien es cierto todavía tiene un colorcito ámbar, pero ya es un agua que no tiene residuos sólidos grandes, porque todos esos residuos sólidos grandes a través del proceso de filtración mecánica se han quedado precisamente retenidos aquí en este pequeño contenedor, este pequeño filtro que he desarrollado para comentarles precisamente este tema de filtración mecánica. Hola amigos, bueno, vamos a seguir con el tema de filtración biológica. Este es uno de los temas más bonitos y tal vez de los más importantes para abordar. A ver, aquí es importante entender algo. Cuando hablamos de limpieza, cuando hablamos de filtración, entendemos que la filtración nos ayuda a que el acuario esté limpio y en buenas condiciones. Hace un momentito vimos el tema de filtración mecánica, donde vimos pues cómo estos elementos grandes se quedan en las diferentes etapas del filtro y eso hace que el agua pues vaya cada vez llegando a la etapa superior más limpia. Pero hay un tema muy importante, sumamente importante, como lo es la filtración biológica. Muchas veces podemos tener un agua que aparentemente está clara y no tiene ningún contaminante, pero esto no siempre es así. Muchas veces pues pueden existir algunos subproductos del metabolismo de los desechos de los peces, de restos de orina, restos de heces, restos de comida, restos de plantas,
bueno, los mismos restos de muchas veces de los sustratos que utilizamos. Esto se va degradando dentro del acuario, como está dentro del agua se va deteriorando y se va pudriendo, y si eso no se procesa de forma adecuada por las bacterias, esta agua, aunque aparentemente puede estar clara, puede estar transparente, puede contener elementos tóxicos para los peces. Entonces eso es algo muy importante, es una primera conclusión. El que el agua no esté negra no quiere decir que esté en buenas condiciones. Puede que el agua esté pues aparentemente normal, aparentemente correcta para los peces, y podemos observar en ocasiones que los pobres peces están desesperados tratando de subir lo más alto que pueden a buscar oxígeno, desesperados ahí, y muchas veces incluso se confunden estos síntomas con síntomas de enfermedades, cuando muchas veces esto es una contaminación por amonio. Entonces, vamos a hablar un poquito de eso, de lo que es filtración biológica. La filtración biológica la desarrollan las bacterias, y en el acuario particularmente dos tipos de bacterias, como son las nitrosomas y las nitrobacterias. Dos bacterias que son benéficas, que nos ayudan a instaurar el ciclo del nitrógeno en el acuario, y que precisamente se encargan de eso, de degradar todos los desechos del metabolismo y llevarlos hasta algunas sustancias que ya son asimilables por las plantas o que se van ya eliminando de a poco con los cambios de agua que hacemos. Bueno, inicialmente cuando los peces pues comen, ensucian, eliminan sus excretas, y esos residuos del acuario se transforman en amonio en algún momento, y ese amonio es altamente tóxico para los peces. Entonces, si las bacterias, como les decía, no se encargan ellas de filtrar, de realizar una tarea importante, de transformar este amonio inicialmente en nitritos, donde actúan las bacterias nitrosomas, y en una segunda etapa transformar esos nitritos en nitratos por parte de las bacterias nitrobacter, bueno, si no se cumpliese ese ciclo dentro del acuario, pues los peces se mueren, porque el amonio llegaría a niveles tóxicos tan altos que prácticamente ellos se asfixiarían, se ahogarían en sus propias orinas, en sus propios heces. Entonces esto es algo importantísimo de entender, por qué es relevante la filtración biológica. Lógicamente las bacterias tienen que albergarse en algún lugar, en alguna casa donde ellas puedan vivir, y ahí entran a jugar un rol importante los diferentes materiales filtrantes, de los cuales hablaremos ya en otro video. Pero aquí es importante entender que las bacterias también realizan un proceso de filtración. En otros videos de otros temas hemos mencionado cómo, por ejemplo, las pulgas de agua también se encargan de hacer procesos de biofiltración. Las bacterias también hacen esto en el acuario, pero cumplen un rol, como les digo, fundamental. Si la bacteria no está bien instaurada, no tenemos un acuario ya maduro con bacteria estable, pues eso haría que el agua primero no tenga la transparencia que debe tener. El agua siempre va a estar lechosa, va a estar un poco opaca, pero cuando un acuario está correctamente implementado, cuando tiene la bacteria ya implementada, el acuario está ya maduro, la transparencia en el agua es espectacular. Más allá de que el agua puede tener un color ámbar por los taninos o por diferentes características de los materiales que hemos puesto en el acuario, pero la transparencia en el agua es única. Siempre va a estar a 100%, y eso, ese plus que logramos llegar a tener en el acuario, tenemos que agradecerles a las bacterias. Yo, por ejemplo, aquí tenía justo el residuo del experimento anterior, cuando hablamos de filtración mecánica. Miren, aquí hay un montón de fango, residuos de lo que tenía en el experimento, algo de agua, fragmentos de madera, y precisamente es ahí donde viven las bacterias. Hay que topar un tema importantísimo ahora que estamos hablando de filtración biológica. Las bacterias que les he mencionado, tanto nitrosoma como nitrobacter, son bacterias aerobias, es decir, necesitan de oxígeno para poder vivir. Y es por eso que en el filtro tiene que haber movimiento de agua, por eso en el acuario debe haber oxigenación, debe haber movimiento de agua. Por eso, cuando en algún momento el filtro se apaga o tenemos un corte de energía, si es que no restablecemos rápido la energía, la bacteria se muere. Es muy importante tener esto en cuenta.